Hola, cordial saludo a todos los que a esta hora me ven. Eh, Nos encontramos otra vez de nuevo para tener un estudio bíblico o eh, el repaso de lección que se llama la escuela sabática. Y vamos a tener este repaso de lección y el título de la lección de esta semana es Dios ama de pura gracia. Escuela sabática. Eh, Les invito a que se suscriban al canal Adventista Sana Doctrina. Recordemos que este canal está preparando un pueblo para el reino de Dios. Si tú quieres ir al cielo o al reino de Dios, al cielo, te invito a que te suscribas al canal para que cuando subamos un video te llegue el contenido bíblico de cada video que subamos. Antes de comenzar el tema, como siempre tenemos la costumbre, los invito a que tengamos una palabra de oración de manera de que esta escuela sabática sea dirigida por el Espíritu Santo, por Dios. Oremos. Querido y amante Padre y Rey de la Gloria que moras en lo alto de los cielos, aquí estamos ante tu santa y divina presencia, oh Dios. Y ahora que nos dirigimos a hacer este estudio, este repaso de lección de escuela sabática, te pedimos, oh Padre Celestial, tú que estás sentado en el trono, en el lugar santísimo, en el cielo, y tu Hijo amado intercediendo por nosotros, para que interceda ante ti, para que nos envíes el Espíritu Santo y tome nuestro cerebro, corazón y mente, de manera que todos los que hayamos de oír y ver este video, Padre Santo, seamos edificados y tengamos un desarrollo y crecimiento espiritual para el reino de los cielos. Bendice cada hogar, cada persona, en cada lugar donde se vea y se oiga este video. Y Padre misericordioso, y tú desciendas con poder y tomes cada persona, cada lugar, para que este estudio bíblico, esta lección de escuela sabática, Señor, sea de provecho para todos y cada uno de los que escuchemos y veamos este video. Te pedimos también que si hay algún prejuicio en nuestra vida, en nuestra mente, en nuestro corazón, tú lo desarraigues y que también, Padre misericordioso, tú obres en nuestras vidas y que tú seas el que te glorifiques en cada uno de nosotros. Te pedimos, Señor, que perdones todos nuestros pecados y faltas en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Muy bien, Dios ama de pura gracia. Es el título de la lección de escuela sabática. Y tiene un texto de memoria muy importante. Yo sanaré su rebelión, los amaré de pura gracia, porque mi ira se apartó de ellos. Entonces, dice que yo sanaré su rebelión. El pueblo de Israel, aquí nos habla del pueblo de Israel, de un pueblo que hizo enojar a Dios, lo hizo enojar. Y él, pero no con ese enojo que nosotros como seres humanos nos airamos y hacemos, no, sino que Dios es un Dios de amor y él amaba este pueblo y quería que él fuera salvo. Y Dios, en su infinito amor y misericordia, le dice al pueblo de Israel, yo sanaré su rebelión, los amaré de pura gracia, porque mi ira se apartó de ellos. Y aquí en esta lección de escuela sabática, tomamos un ejemplo de un hombre llamado Pedro. Un hombre llamado Pedro que en San Mateo, en el Evangelio de Mateo capítulo 26, 34, nos dice de la siguiente manera, 26, 34. Jesús le dijo, de cierto te digo, que esta noche antes que el gallo cante, me negarás 3 veces.
Dios ama de pura gracia. Pedro fue un hombre que tenía suficiencia propia. Él era una persona impulsiva, quería sobresalir. Y entonces él le dijo a Jesús, cuando Jesús iba a ser tomado ya para ser llevado a la presencia de los judíos, de Pilatos, para ser crucificados. Entonces le dijo, yo estoy dispuesto a ir a la muerte contigo. Y entonces le dijo, te aseguro, Pedro, que hoy antes que el gallo cante me negarás 3 veces. Y entonces vemos que aunque Pedro negó a Jesús 3 veces antes que cantara el gallo, cuando Jesús resucitó, esas negaciones no fueron el final de la historia, como tampoco fue el final de la historia para el pueblo de Israel en el Antiguo Testamento. Porque aunque el pueblo de Israel negaba a Jesús, negaba a Dios, renegaba de él, renegaba de Moisés, de Aarón, y decía que por qué los había sacado a ese desierto para morir de sed, de hambre. Y aunque llegaron a la tierra nueva y adoraron otros dioses, hicieron muchas otras cosas, pero Dios les decía, yo te amo, yo no quiero que tú te pierdas. Y a Pedro también, cuando Pedro negó a Jesús, Jesús resucitó y volvió otra vez a Pedro, y Pedro le dijo 3 veces, Pedro, ¿me amas? Y entonces Jesús le decía, Pedro, ¿me quieres? Y él le decía, sí, tú sabes que te quiero. Lo hizo 3 veces y le dijo, apacienta mis ovejas, apacienta mis corderos. Y Jesús le dijo por 3.ª vez, ¿me quieres? Y le respondió, Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te quiero. Jesús le dijo, apacienta mis ovejas. Así como Pedro había negado a Jesús 3 veces, Jesús restauró a Pedro 3 veces por medio de la pregunta crucial, ¿me amas? ¿Me amas? ¿Me quieres, Pedro? Por diferentes que sean nuestras circunstancias de las de Pedro, en muchos aspectos el principio es el mismo. Es decir, la pregunta que Jesús ha hecho a Pedro es en realidad la pregunta definitiva que Dios nos hace a cada uno de nosotros, en nuestro tiempo y lugar. ¿Me amas? Todo depende de esa pregunta, la respuesta a esa pregunta. Todo depende de nuestra respuesta a esa pregunta. También Jesús nos dice a nosotros, hoy en día, como el Israel espiritual, como las personas que aún no pertenecen al Israel espiritual, ¿me amas verdaderamente? Pueblo adventista del 7º día, ¿me amas? Porque estas lecciones son para la iglesia adventista y para todas las personas que escuchen y vean este video. Pero este repaso de lección lo hacemos nosotros en la iglesia, y luego lógico que cuando vienen personas a la iglesia, entonces nosotros compartimos esto. Aunque hoy en día ya casi las escuelas sabáticas en las iglesias se están volviendo muy monótonas, porque ya es el igual que paran a una persona y hacen un repaso. Anteriormente eran muy buenas las escuelas sabáticas en las iglesias grandes, pero hoy en día ya primero ponían maestros y había una clase por ahí de 5, 10, 12 alumnos según la iglesia, según los que hubiera. Pero hoy no, ya eso se acabó en las iglesias. Que así era que era bueno en la escuela sabática porque se podía compartir. Pero hoy ya no se hacen en las iglesias grandes. Por ejemplo, aquí en Medellín, en AUNAC, en la central, allá de Medellín, no ponen una persona allá y medio le dan a algunas personas que hablen, pero anteriormente era muy buena la escuela sabática. Ojalá volviéramos
a como eran las escuelas sabáticas en las iglesias grandes o donde tienen de pronto transmisión, y que verdaderamente fuera esto compartido en las iglesias grandes o en las iglesias, porque casi por lo regular ya hoy en día ya quieren es pasar todo por canal, y entonces por un canal, y entonces subirlo a YouTube, en fin, y entonces se perdió esta bendición tan grande. Y la gente iba mucho a las escuelas sabáticas, hoy en día casi la gente no va porque como ya ven allá una persona y no pueden compartir lo que han estudiado durante la semana. Entonces por eso hoy en día las iglesias por la mañana están como muy solas. Pero hoy, gracias a Dios, también tenemos a través de este canal Adventista Sana Doctrina este repaso de lección. Entonces, más allá de las expectativas razonables, tiene como título esta lección y dice: Dios no solo nos pregunta, ¿me amas? Sino que también ama a cada persona y lo hace de pura gracia. Es que el Señor Jesús ama a toda persona, o Dios, la deidad de Dios, ama a cada persona, a todo ser humano que creó, que lo hizo, a su imagen y semejanza. De hecho, nos ama a ti y a mí y a todas las personas, para más de lo que podemos imaginar. Conocemos este amor por la forma en que ha actuado a lo largo de la historia de su pueblo. O sea, vemos que Dios, desde el principio, desde que Adán y Eva pecaron, le dijo muy claramente Dios: el día que del árbol que comieres ciertamente morirás. Pero no murieron, sino que Dios había hecho un plan para salvar al mundo y del pecado. Y vemos que a lo largo de la historia Él comenzó a hablar, y bueno, y en el pueblo de Israel de antaño, o sea, el pueblo de Israel, que hay una nación que se llama Israel. Entonces dice en Éxodo capítulo 13, 33, 15 al 22, dice de la siguiente manera: y Moisés respondió: si tu presencia no ha de ir conmigo, no nos saques de aquí. Y aquí se conocerá que aquí he hallado gracia en tus ojos, yo y tu pueblo, sino en que tú andes con nosotros, y que yo y tu pueblo seamos apartados de todos los pueblos que están sobre la faz de la tierra. Y Jehová dijo a Moisés: también haré esto que has dicho, por cuanto has hallado gracia en mis ojos y te he conocido por tu nombre. Entonces te ruego que me muestres tu gloria, le dijo Moisés. Entonces Moisés le dijo: muéstrame tu gloria si tú vas ahí con nosotros. Él le respondió: yo haré pasar todo mi bien delante de ti, de tu rostro, y proclamaré el nombre de Jehová delante de ti, y tendré misericordia del que tendré misericordia, y seré clemente para con el que seré clemente. Dios dijo más: no podrás ver mi rostro, porque Dios dijo esto: porque no verá hombre mi rostro y vivirá. Y dijo aún Jehová: he aquí un lugar junto a mí, y tú estarás sobre la peña, y cuando pase mi gloria, yo te pondré en una hendidura de la peña, y te cubriré con mi mano hasta que haya pasado. Después apartaré mi mano, y verás mis espaldas, mas no verás mi rostro. Entonces vemos que aquí Moisés le pide a Dios que le muestre ¿qué? Su gloria. Entonces, no todo parecía perdido. ¿Por qué parecía perdido? Porque después de que Dios liberara a su pueblo, al pueblo de Israel de la esclavitud de Egipto, Israel se rebeló contra él y adoró un becerro de oro. Lo hizo un becerro de oro, ¿a dónde? En el monte Sinaí, al pie del monte. Mientras que Moisés subía al monte Sinaí, estuvo allá 40 días y 40 noches, recibiendo las tablas de piedra y unas instrucciones que Dios le iba a dar acerca de la ley ritual en el santuario, en un santuario que Dios le mandó a hacer. Entonces, este pueblo comenzó a desesperarse y a decir: Moisés, quién sabe qué le pasaría, y no baja. Entonces, ¿sabes qué, Aarón? A los dioses que vayan delante de nosotros. Y entonces Aarón llegó y le dio con el buril la forma, y formó un becerro. Le dijo: este es Jehová, el que te sacó de la tierra de Egipto.
y comenzaron a hacerle fiesta en el sábado y comenzaron a danzar y a bailar y todas esas cosas. ¿Y qué pasó? Dios le dijo, mira, ve a tu pueblo, mira cómo está, ya está adorando un becerro. Entonces Moisés bajó del monte y quebró las tablas. Y entonces el Señor había visto el pecado y entonces dice, aunque el pueblo había perdido todo derecho de privilegio y las bendiciones del pacto que Dios le había concedido de pura gracia, el Señor decidió aún así continuar en relación con ellos, de pacto con ellos, a pesar de que eran indignos de las bendiciones de aquel acuerdo. O sea, el acuerdo de Dios era que ellos no volvieran a ser dioses y que no volvieran a ser imágenes ni ninguna de esas cosas y que adoraran a Dios en espíritu y en verdad y que verdaderamente guardaran sus mandamientos. Pero antes de aunque ya se los había dictado, ya se los había hablado, antes de bajar ya Moisés con los 10 mandamientos, ellos los habían ¿qué? Transgredido. Entonces, más allá de las expectativas razonables, era razonable que Dios destruyera el pueblo y que no, o que se apartara de ellos y que no, pero por pura gracia siguió concediéndole a este pueblo todos los privilegios que tenían que hacer. Entonces, tengo misericordia del que quiero tener misericordia, dice, y soy clemente con quien quiero ser clemente, digo. A menudo se malinterpretan en el sentido de que Dios elige arbitrariamente ser compasivo y misericordioso con algunos, pero no con otros. Sin embargo, a la luz del contexto, Dios no está afirmando aquí que Él arbitrariamente será misericordioso y compasivo con algunos y no con otros. Dios no es así. Dios no predestina a algunos para que se pierdan y enfrenten la condenación eterna. Dios no es así. Muchas personas dicen, vea, pero es que Dios dice que Él será misericordioso. Tuvo misericordia de este pueblo a pesar de todo lo que había pasado. Aunque antes de eso, pues hubo una matanza ahí también en esa, pero de aquellos que habían adorado el becerro de oro, pero los que eligieron seguir a quién, a Él tuvo misericordia de ellos. O sea, Dios tiene misericordia de nosotros que somos, que hayamos, por los pecados que hayamos cometido. El único que quiere es que usted y yo lo sigamos, nos arrepintamos y verdaderamente sigamos. Y el pueblo de Israel siguió y Dios siguió con ellos, porque la presencia de Dios estaba con ellos. Y Dios no predestina a nadie para la perdición. La única predestinación que habla la Biblia es para salvación de todo ser humano. ¿Qué es lo que pasa? Que Dios nos creó con un libre ¿qué? Albedrío, y yo elijo si sigo a Dios o no lo sigo. Es decisión mía, no de Dios. Dios lo único que quiere es que tú y yo nos salvemos. Pues por eso fue que el Cristo vino a morir por nosotros, nuestro Señor Jesucristo. Y por eso fue que Dios hizo ese plan de salvación. Dios sabía que esto iba a pasar. Dios no creó el pecado, ni hizo el pecado, no, sino que previó el pecado y también hizo una obra de misericordia, una obra de gracia, al dar a su Hijo desde antes de la fundación del mundo para que usted y yo fuéramos salvos. Entonces, Dios es amor, Dios es misericordioso, y Dios no quiere tu condenación, por eso Él siempre manda un mensaje. Por eso Dios sacó al pueblo de ¿qué? De Israel, ¿de dónde? De Egipto, para poderles extender su misericordia y para poderles decir, bueno, ahora son libres, pueden obedecerme, no necesitan nada. Pero el pueblo fue rebelde. Pero más sin embargo Dios, ¿qué hizo? Siguió extendiendo su misericordia para que el hombre o para que el pueblo fuera salvo. Entonces dice, ¿qué está proclamado aquí? Dice, Dios como creador de todo tiene derecho y autoridad de conceder gracia y compasión libremente e incluso a las personas que no lo merecen. Dios dice en su palabra que Él hace salir su sol sobre buenos y malos, sobre los que lo buscan y los que se dejan encontrar por Él, sobre los que no se dejan encontrar por Él y no lo buscan. O sea, Dios es misericordioso. Dios vino a morir por todos, solamente que todos tenemos que decidir si queremos o no esa gracia y esa salvación. Entonces, más allá de las expectativas razonables, Dios te ama.
Dios te extiende su gracia, Dios te extiende su misericordia y te dice, te amo. Aunque Pedro me negó, yo lo restauré. Aunque tú me hayas negado, aunque tú te hayas ido por otro camino, pero escucha mi voz y yo te restauraré. Yo seré Dios clemente y misericordioso y te daré la salvación. Eso es lo que quiere Dios con nosotros. O sea, Dios es un amor grande y misericordioso, pero dice un amor no correspondido. Un amor no correspondido, ¿por quién? Por Dios, no, por nosotros. Dice Oseas 1:2, vamos a ir a Oseas capítulo 1, versículo 2, lo que nos dice de la siguiente manera. Entonces, en Oseas, vamos a Oseas 1:2, Oseas capítulo 1, versículo 2 nos dice, el principio de la palabra de Jehová por medio de Oseas dijo Jehová a Oseas, ve y tómate una mujer fornicaria e hijos de fornicación, porque la tierra ha fornica apartándose de Jehová. O sea, vemos una fornicación. Y entonces Dios le dijo a Oseas, ve y tómate una mujer fornicaria. Un profeta, un sacerdote no podían casarse sino con mujeres vírgenes. Pero Dios le dijo, o sea, ve y tómate una mujer de fornicación, porque esto era algo que tenía que representar al pueblo de Israel que había fornicado y se había ido con dioses ajenos. O sea, habían adorado ídolos. No solamente del becerro, ellos adoraron las imágenes de mujeres como Astarte, como todas estas imágenes de mujer que simbolizan a Semiramis, o adoraron a Baal, al dios Sol, o a un toro, y lo adoraron a Nimrod, a Tamuz, adoraron árboles, hacían cosas en los árboles y adoraban árboles. En los árboles se perdía el pueblo de Israel, árboles frondosos, como hoy en día también. La gente se pierde haciendo árboles navideños y todas esas cosas. Entonces, vemos que Dios le dijo a quién, a Oseas, ve y tómate una mujer fornicaria, porque el pueblo de Israel fornica. Hoy el pueblo de Adventista Séptimo Día, que es el pueblo que tiene la verdad, está fornicando. Pero Dios también le envía ese mensaje a la iglesia, esta lección. Dios le envía este mensaje a la iglesia adventista del Séptimo Día para que deje de ser fornicaria, para que deje de estar fornicando, para que deje de estar adorando cosas y trayendo a Babilonia a la iglesia. Así lo mismo como era el pueblo de Israel, hoy en día está lo mismo. Los líderes están trayendo la inmundicia a la iglesia adventista del Séptimo Día. Entonces vemos que un amor no correspondido. Nosotros hablamos del pueblo de Israel, pero esto lo debemos de traer para nosotros, porque este instrumento que Dios utilizó para esta lección está hablando del pueblo de Israel y también nos está hablando a nosotros, como pueblo de Israel espiritual, que dejemos de ser fornicarios, como lo hizo ¿quién? El pueblo de Israel. El pueblo de Israel, o sea, los líderes, los sacerdotes, los escribas, los fariseos y toda esta gente, comenzó a proclamar un mensaje diferente. Hoy en día la iglesia adventista también está proclamando un mensaje diferente. Un mensaje que no quieren predicar lo que es. Entonces dice que es un amor no correspondido. Entonces vemos aquí a Oseas y a su esposa infiel. Iban a hacer una lección viviente del amor de Dios por su pueblo, o sea, por el pueblo adventista hoy en día y por el pueblo de Israel de antaño. Incluso a pesar de la infidelidad, la prostitución espiritual de Israel, y hoy del Israel espiritual, la iglesia adventista del Séptimo Día, es decir, una historia de amor de Dios por quienes no lo merecen. O sea, iglesia adventista, nosotros no merecemos ser el pueblo de Dios, pero Dios te ama. Dios nos ama, iglesia adventista del Séptimo Día. Dios quiere que verdaderamente retomemos lo que tenemos que hacer. No nos dejemos imbuir del mundo.
Que el mundo no nos transforme a la iglesia adventista, sino que la iglesia adventista transforme al mundo a las cosas de Dios. Entonces vemos aquí muy claramente, en consecuencia las escrituras describen repetidamente a Dios como el amoroso esposo no correspondido, iglesia adventista. Nosotros no le estamos correspondiendo verdaderamente el amor con que Dios nos amó y nos escogió como iglesia, así como el pueblo de Israel espiritual de antaño. El Israel espiritual no está correspondiendo al amor. Entonces, nos estamos fornicando con Babilonia y estamos trayendo a Babilonia a la iglesia. Entonces vemos claramente que la palabra de Dios es muy bonita cuando nosotros le damos el sentido correcto a una lección y que nosotros digamos, hombre, pero ¿en qué estamos fornicando nosotros con Dios que nos está mandando este mensaje? Estamos fornicando, estamos apartándonos, nos apartamos del verdadero mensaje, que te digamos, el pueblo de Israel se apartó del verdadero mensaje. Ya no predicaban de los mandamientos, no predicaban de las normas, de los estatutos, no predicaban nada de esas cosas, sino que Jesús venía como un libertador, o como el Mesías venía como un libertador del yugo romano. Ahora nosotros estamos predicando cosas que no tienen nada que ver. Y el escritor de esta lección, Dios le ha hablado para que mande este repaso de lección para la escuela sabática, para el pueblo adventista, para que dejemos de ser fornicarios, para que dejemos de estar fornicando con Babilonia. Porque por eso es que Dios nos manda estas lecciones. Y dice, pero ellos habían despreciado y habían servido y adorado a otros dioses. Hoy adoran a otras cosas del mundo en la iglesia, las festividades de Babilonia, el paganismo, todas esas cosas, todo lo que hace Babilonia, lo meten a la iglesia. Dios quiere que tú y yo dejemos de ser fornicarios, dejemos de fornicar con las cosas de Babilonia. En Oseas capítulo 14, del 1 al 4, nos dice de la siguiente manera. Mire lo que nos dice la iglesia adventista del séptimo día. Vuelve, oh Israel espiritual, a Jehová tu Dios, porque por tus pecados has caído. O sea, hoy en día, no estoy diciendo que la iglesia es Babilonia, estoy diciendo que la iglesia está trayendo cosas de Babilonia, pero la iglesia adventista es la iglesia adventista del pueblo de Dios, como el Israel de antaño. Y Dios tuvo compasión y misericordia de él. Y Dios tiene compasión y misericordia de esta iglesia. Y en esta iglesia hay un remanente. Ojalá nosotros seamos de este remanente. Y es que ese remanente no se va a unir con Babilonia, como también ocurrió con el pueblo de Israel cuando hicieron el becerro de oro. ¿Qué pasó cuando hizo el becerro de oro Aarón? Una parte del pueblo se apartó y vio a los otros danzar y bailar y hacer de todo al becerro de oro. Pero ¿qué hicieron estas personas? Se quedaron aparte. ¿Qué hace uno hoy en día cuando ve todas estas lucecitas, árboles de Navidad, por ejemplo, como en diciembre? Y enseguida dice que esa es la teología de arriba, esa teología es de abajo. Esa teología no es de Dios, porque Dios nos mandó a que hiciéramos árboles en la iglesia, ni que le pusiéramos lucecitas. Entonces dice el Señor y le pone que es que regalos. Dios no quiere eso. Regalos para regalar así como el mundo, no. Entonces vemos claramente que la palabra de Dios nos dice qué debemos nosotros de hacer. Entonces uno se aparta. ¿Qué hace uno? No es que se va a ir de la iglesia, yo no me voy de la iglesia. Simplemente no participo de esas cosas. Uno no participa. O sea, como se dice, somos de aquí, pero no pertenecemos a esas cosas. Yo soy de la iglesia adventista, pero no practico lo que hace la iglesia adventista. Y por eso, por este canal les digo, no sigan haciendo eso, porque Dios nos está enviando que dejemos de fornicar, que debemos de tener dioses ajenos, que dejemos de tener cosas, idolatrías, porque todo eso es idolatría en la iglesia. Todo es idolatría. Que el día de la madre, que el día del papá, que el día del árbol, que el día de la mujer. El sábado es el día del Señor, no de esas cosas. Entonces, apartémonos, dejémonos de estar metiendo a Babilonia en la iglesia. Todo lo que tiene Babilonia, todo lo que celebra Babilonia, el mundo
todo lo metemos a la iglesia. Eso hacía el pueblo de Israel. Miraba a los dioses de por allá y ahí mismo venía y lo metía ¿a dónde? Al pueblo de Israel. Y el pueblo se quedaba como callado. ¿Y qué pasaba? Dios les enviaba el castigo y enseguida ellos volvían. Y entonces, y Dios hoy en día nos está diciendo, adventistas del séptimo día, mira que yo te he escogido como mi pueblo para que presentes un mensaje. No te unas con Babilonia. Entonces aquí está diciendo amor no correspondido. Es verdaderamente adventistas del séptimo día estamos correspondiendo al amor de Dios. Dice, si me amáis, guardad ¿qué? Mis mandamientos, pero nosotros no lo estamos guardando. Verdaderamente como debiera de ser, el pueblo adventista no lo está haciendo. El remanente lo está guardando, porque hay un remanente en el pueblo de Dios. Y contra ese que está enojado, ¿quién? El diablo. Tú perteneces a ese remanente que no está metido con dioses ajenos. Porque como les digo, nosotros, muchas personas dicen que nosotros somos pecadores. Nosotros estamos viviendo en una carne de pecado, o sea, con una herencia pecaminosa, con una naturaleza pecaminosa. Pero no por estar viviendo en una naturaleza pecaminosa, yo tengo que estar obedeciéndole al pecado y tengo que estar haciendo las cosas del mundo, que porque como yo soy de la carne, entonces que no puedo hacer sino las cosas del mundo para que Dios me perdone. ¿Quién dijo así que eso es la gracia de Dios? La gracia de Dios, Dios nos salva de pura gracia, porque nosotros merecíamos la muerte, pero Dios nos llama para que nos arrepintamos, para que nos convirtamos y para que seamos santos y que seamos el pueblo adventista del séptimo día, como debía de ser el pueblo de Israel. Entonces aquí dice amor no correspondido. Adventistas del séptimo día. Estamos correspondiendo verdaderamente a este amor que Dios nos ofrece de pura gracia. Y como dice aquí, llevad con vosotros palabras de súplica y volved a Jehová y decirle, quita toda iniquidad y acepta el bien y te ofreceremos la ofrenda de nuestros labios. Ahora, la música que están cantando en la iglesia, pura música balada, le ponen letra cristiana, pero son pura música balada de Raúl Santi, de todos estos, de la música de la voz de Colombia y todo eso. Porque como muchas veces los mismos cristianos se ponen en los oídos y lo que están oyendo es la voz de Colombia, las mujeres y los hombres. Y entonces cogen la musiquita que tienen ahí y le ponen letra cristiana y ahí mismo van y lo cantan en plataforma. Entonces le estamos ofreciendo verdaderamente, estamos correspondiendo a ese amor verdadero con la música, con la forma de adoración a Dios, estamos correspondiendo verdaderamente a ese amor. Aquí está diciendo que ese amor que Dios nos ha dado no es correspondido. ¿Por quién? Por nosotros. Porque nosotros queremos aplicar este mensaje a los de afuera. Pero no, es que este mensaje es para nosotros como iglesia adventista del séptimo día. Debemos de aplicarlo a nosotros mismos y mirar si estamos verdaderamente haciendo la voluntad de Dios. Entonces dice aquí, no nos librará del asirio, pues es cierto. Ahora, ¿de quién nos puede librar Dios si verdaderamente obedecemos? De Satanás y del mundo. O sea, nosotros debemos de morir al mundo. Entonces, no nos librará el asirio, no nos montaremos en caballos ni nunca más diremos a la obra de nuestras manos, dioses nuestros, porque en ti el huérfano alcanzará misericordia. Oiga, dice muy claramente aquí, en la obra de nuestras manos, de dioses nuestros, porque en ti el huérfano alcanzará misericordia. Que no nos hagamos más dioses ajenos. Las cosas de Babilonia son dioses ajenos. Las cosas de Babilonia son paganería, paganismo. Eso no lo hemos de traer ¿a dónde? A la iglesia adventista del séptimo día. Esto hacían el pueblo de Israel, porque ellos hacían dioses de los otros dioses. ¿Qué pasó con el rey Acá y con Jezabel? Jezabel era una pagana y entonces se casó Jezabel con Acab y entonces que metieron todas esas cosas ¿a dónde? Al pueblo de Israel. Pero el pueblo de Israel fue esparcido, las 10 tribus de Israel fueron esparcidas porque Dios al último tuvo que dejarlos. Ahora nosotros ya no va a haber otra iglesia adventista del séptimo día. Pero viene ya la segunda venida de Cristo y entonces ahí va a ser la separación del trigo y la ¿qué? Y la cizaña. Yo sanaré su rebelión, la amaré de pura gracia, porque mi ira se apartó de ellos. ¿Cómo se aparta la ira de Dios de nosotros? Cuando nosotros hacemos la voluntad de Dios.
y cuando correspondemos a ese amor que Dios que nos tiene a nosotros. Porque muchas veces predicamos amor, 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 y no sabemos qué es amor, ni por el prójimo ni por Dios. Predicamos un amor espurio, un amor así de labios. Este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. O sea, la mente está en Babilonia todavía. Si nosotros traemos cosas de Babilonia a la iglesia y decimos que esa es la teología de arriba, que muchos ancianos y pastores dicen, no, que eso no tiene nada que ver. ¿Cómo no va a tener nada que ver? Si eso es lo que Dios dice, es que no nos hagamos dioses y que le correspondamos amor. Si me amás, guardar mis mandamientos. Dice la palabra de Dios. Pedro negó a Jesús, pero después de que el hombre se humilló y fue humilde y reconoció, y se reconocieron sus errores, el pueblo, los apóstoles fueron otros. El pueblo de Israel, sí, porque del pueblo de Israel muchos van a ser salvos en el mensaje de ellos. Porque muchas personas no hacían lo que hacían el pueblo de Israel totalmente. Por eso, la iglesia totalmente adventista del séptimo día no es Babilonia, porque en la iglesia hay un remanente, que ese remanente defiende las cosas de la iglesia, que no le hacen caso porque la mayoría es la que le gusta el mundo. Pero verdaderamente hay un remanente en la iglesia. Y por ese remanente, así como en el pueblo de Israel, Dios lo tiene a este pueblo adventista hasta el final, porque no va a haber otra iglesia. El que diga que va a haber otra iglesia adventista del séptimo día está hablando mentiras. Entonces, pero Dios dice que nos manda estos mensajes. Entonces dice, tras las repetidas rebeliones de su pueblo, Dios declara, yo los sanaré de su rebelión, los amaré de pura gracia. Dios siempre nos ha amado de pura gracia, a pesar de que nosotros como pueblo adventista del séptimo día y muchas personas de la iglesia, la mayoría, están haciendo cosas, Dios ama a su remanente. Y por ese remanente es que Dios está luchando. Ojalá toda la iglesia se arrepintiera, pero no todas quieren hacer la voluntad de ¿quién? De Dios. Entonces, la expresión de pura gracia en la frase los amaré de pura gracia es traducido de la palabra hebrea medabach, que describe lo que ofrece voluntariamente. Es el mismo término utilizado para designar la ofrenda que Dios pide de todos y cada uno de nosotros. Una ofrenda que nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, por lo tanto debemos de cuidarlo, de dioses ajenos, de cosas de paganismo, de todas esas cosas, de el pecado que sea. Dios quiere eso, que nosotros nos apartemos de todo eso. Dios muestra su compromiso y una compasión asombrosos en favor de su pueblo, del pueblo, de todo el mundo, pero solamente los que lo aceptan. Dios siguió otorgándole amor al pueblo. No merecía el amor de Dios, o sea, el pueblo adventista no merece verdaderamente el amor de Dios, pero por pura gracia Dios todavía te concede y te manda este mensaje: apártate de Babilonia, al pueblo adventista, apártate de Babilonia, sal de Babilonia, porque como le digo, muchos salen de Babilonia y se meten a la iglesia, pero su corazón, su mente, o sea, el paganismo que hay en Babilonia lo traen a la iglesia. Y entonces los pastores y muchas personas de la iglesia, miembros de iglesia y aún líderes de iglesia, juntas de iglesia, como también les gusta la cosita, entonces ahí está. Porque todavía no han dejado a Babilonia. Dejemos a Babilonia totalmente. Entonces dice aquí, el pueblo no merecía el amor de Dios. Sin embargo, Dios continuó otorgándole su gracia. El amor de Dios es voluntario y ofrecido de pura gracia. O sea, Dios es un Dios que tiene también libre albedrío y Él nos ama a nosotros. Por eso dice que nosotros también tenemos libre albedrío y que ese libre albedrío lo utilicemos no para cosas mundanas, sino para Dios. Dios solo por los discípulos diciéndole, son del mundo, están en el mundo, pero no son del mundo. Dios ora por nosotros y nos dice, iglesia adventista, tú estás en el mundo, pero no debes de hacer las cosas del mundo. Entonces, un amor no correspondido, iglesia adventista, no nos da pena que Dios nos tenga que decir que nosotros no tenemos un amor correspondido para Él, iglesia adventista.
Tenemos que verdaderamente amar a Dios con todas nuestras fuerzas, con todo nuestro corazón, con toda nuestra mente, con todas nuestras fuerzas, con toda nuestra alma, con todo nuestro ser. O sea, que primero sea Dios. Dios primero, segundo Dios, tercero Dios, cuarto Dios, quinto Dios y siempre Dios. Porque Dios nos ama. Dios sí nos ama bastante. Y nosotros debemos de corresponder a ese amor. Dios nos está diciendo que como iglesia adventista no le estamos correspondiendo. Qué tristeza, mis hermanos. Qué tristeza, pastores, qué tristeza, ancianos de iglesia. Hoy están nombrando que es que ancianas, cuando la Biblia no dice eso. Estamos desagradando a Dios, trayendo todas las cosas del mundo y dejándonos minar de la mundanalidad en la iglesia. Ya no se reprende el pecado, pero Dios nos está reprendiendo. Mira que estás dejando ese amor, lo estás dejando. Pero yo te sigo concediendo misericordia, pueblo adventista, está diciendo. Es un amor gratuito. O sea, el amor de Dios es gratuito. No nos cobra nada por su amor. Miremos lo que nos dice. Dios no solo continuó otorgando su amor gratuitamente a Israel y al pueblo adventista, a pesar de las repetidas rebeliones, sino que también sigue amándonos a nosotros, aunque estamos en rebelión totalmente contra Dios. Porque aquí dice que somos pecadores, ¿no? Nosotros tenemos una naturaleza pecaminosa, pero no tenemos que darle rienda suelta al pecado. Cristo moró en este cuerpo de pecado, en la naturaleza pecaminosa y nunca pecó. Por eso nosotros tenemos que nacer de nuevo. Tenemos que nacer ¿de qué? Del agua y del espíritu. Las personas que no se han bautizado deben de nacer del agua. Y los que ya hemos sido bautizados, que nacimos del agua, debemos nacer del espíritu. Y debemos de no seguir pecando. Porque Dios va a llevar, el cielo va a estar lleno de pecadores, pero no de pecadores activos, sino de pecadores arrepentidos. Porque Dios va a borrar nuestra rebelión, nuestro pecado. Eso está haciendo en el santuario celestial. Pero si nosotros no lo hacemos, entonces, si nosotros no morimos al pecado y morimos al mundo y a Babilonia, entonces no vamos a poder ir al cielo. Entonces Dios dice que ese amor es gratuito, o sea, no tenemos que pagar nada por nuestra salvación. Cristo pagó por nosotros. En Apocalipsis capítulo, en Juan 17:5 nos dice de la siguiente manera. Juan 17, versículo 5 nos dice de la siguiente manera. Juan 17:5. San Juan 17:5 nos dice. San Juan 17:25 dice: Padre justo, el mundo no te ha conocido, pero yo te he conocido, y estos han conocido que tú me enviaste. O sea, Dios envió a Cristo a morir en la cruz de pura gracia, por amor a nosotros. Se dio desde antes de la fundación del mundo por pura gracia. En Apocalipsis capítulo 4, versículo 11, entonces, el amor de Dios por ti y por mí y por todas las personas es enteramente fruto de su propia ¿qué? Voluntad. O sea, nadie lo obligó a que tenía que venir a morir por nosotros, ni ninguno de la deidad. Cristo se ofreció a morir ¿por quién? Por nosotros, y el Padre aceptó esto que hiciera ¿quién? Nuestro Señor Jesucristo. En Apocalipsis capítulo 4, versículo 11 dice: Señor, digno eres de recibir la gloria, la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. O sea, Dios creó libremente este mundo. En consecuencia, es digno de toda gloria, honor y poder. Él no necesitaba crear ningún mundo, aún antes de la creación de esto o de cualquier otro. Ya disfrutaba de la relación de amor que existía entre los integrantes de la deidad, como dice San Juan 17:24, que nos dice de la siguiente manera: Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy, también ellos estén conmigo, para que vean mi gloria que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. O sea, Dios, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, ellos solo se bastan porque ellos son amor. O sea, no había necesidad de crear, pero ¿sabe por qué nos hizo nosotros? Por solo su voluntad, porque quería que hubieran criaturas,
que lo amaran y que con ese amor con que Él nos corresponde, bueno, nosotros debemos de corresponder al amor de ¿quién? De Dios. Si Él dice, mira, te dejo estos 10 mandamientos para que lo obedezcas, lo obedezcamos. Los mandamientos de Dios se obedecen, no más. Lo que dice Dios se obedece, no más. Y listo. Entonces vemos claramente que Dios no necesitaba criaturas que fueran objeto de su amor, pero de acuerdo con su carácter amoroso decidió crear el mundo y entrar en una relación de amor con sus criaturas. Dios no solo creó este mundo por iniciativa propia y como una expresión de su amor generoso, sino que también sigue amando a los seres humanos porque por iniciativa propia, incluso después que estos cayeron en pecado en el Edén. Incluso después de que nosotros pecáramos personalmente, Dios nos ama y nos dice que nos arrepintamos y vino a morir por nuestros pecados para que nosotros pudiéramos ser salvos. Entonces dice, sostuvo su vida e hizo un camino para reconciliar a la humanidad consigo mismo en virtud de su gran amor, misericordia y gracia. Esa reconciliación también nos incluye a nosotros. Pero ya es un amor gratuito. Muchos son llamados y pocos los escogidos. Miremos lo que nos dice en una parábola que nos relata acerca de ese amor de Dios. Dios no solo ama a las personas que por iniciativa propia, sino que también las invita a corresponder a su amor. Como pasaba o como pasa en la parábola de Mateo 22. Mateo 22 nos habla de la siguiente manera. Mateo, capítulo 22, nos habla de la siguiente manera. Mateo 22, 1 al 14 nos dice, respondiendo Jesús les volvió a hablar en parábolas diciendo, el reino de los cielos es semejante a un rey que hizo fiesta de bodas a su hijo y envió a sus siervos a llamar a los convidados a las bodas, mas estos no quisieron venir. Volvió a enviar a otros siervos diciendo, decid a los convidados, he aquí he preparado mi comida, mis toros y mis animales engordados han sido muertos y todos están dispuestos, venid a las bodas. Mas ellos sin hacer casos se fueron unos a su labranza, otros a sus negocios, otros tomando los siervos los ahorcaron y los mataron. Y al oír el rey esto se enojó y enviando a sus ejércitos destruyó a aquellos homicidas, quemó su ciudad, porque esto es lo que va a suceder. Entonces dijo a sus siervos, las bodas a la verdad están preparadas, mas los que fueron convidados no eran dignos. Id pues a las salidas de los caminos, llamad a las bodas a cuantos halléis. Y saliendo los siervos por los caminos, juntaron a todos los que hallaron, juntaron también malos y buenos, y las bodas fueron llenas de convidados. Y entró el rey para ver a los convidados, y vio allí un hombre que no tenía vestido ¿de qué? De bodas. Dios dice aquí que Él envió e invitó a buenos y a qué? Y a malos. O sea, todos somos malos. Pero hay personas que son más pecadoras que otras. Como también se imaginan muchas personas. Hay personas que dicen en la iglesia, pero es que yo casi no peco. Yo me convertí al Señor, pero es que yo no peco. Porque yo no he matado, yo no he robado, yo no he hecho esto, no he hecho aquello. Pero los ve uno haciendo cosas en la iglesia que no son de un adventista ni de un cristiano y desobedeciendo la palabra de Dios. Es que hay muchas cosas que son pecado. Saber hacer lo bueno y no hacerlo es pecado. Entonces, en muchas personas, entonces dice que Dios, por eso dice a malos y buenos, o sea, a personas que son demasiado malas, pero también a personas que no son demasiado malas, porque todos tenemos pecado. Y todos hemos cometido pecados, de una índole u otra. Pero entonces nosotros juzgamos el pecado, o sea, decimos, este sí es pecador, entonces este sí, pero es que yo no he pecado. ¿Yo qué he hecho? Yo acepté a Jesús, pero yo no soy pecador. O sea, yo no soy malo. Yo malo del todo no he sido. Yo he conversado con personas que me dicen, yo no adultero, yo no mato, yo no robo. Pero hacen árboles de Navidad, hacen de todas cosas en la iglesia. Eso es pecado. Aunque no lo crean, eso es pecado. Hacen fiestas en la iglesia, cosas, música mundana, eso es pecado. Aunque no crean, eso es pecado. Poner una música balada y ponerle letra cristiana y cantar y decir que eso para Dios, eso es pecado.
Entonces vemos claramente que la palabra de Dios nos dice, muchos son los escogidos. El pueblo de Israel de antaño era el escogido de Dios, pero perdieron ser desde el pueblo escogido cuando vino Cristo porque lo rechazaron. Hoy la iglesia escogida para dar el mensaje es, y entonces Dios está diciendo, si ustedes no quieren dar el mensaje, la iglesia completa, hay un remanente que lo quiere dar, y lo va a dar, y lo vamos a dar, porque yo quiero ser el remanente. Entonces vemos claramente que muchos son los escogidos, o muchos son los llamados, pero pocos los escogidos. ¿Tú quieres ser un escogido de Iglesia Adventista de Dios? Entonces, debemos de aceptar a dar el mensaje tal como Dios lo mandó y como Dios dice que debemos de darlo, porque si no, entonces va a llegar el momento en que la segunda venida de Cristo va a quemar. Dice aquí muy claramente que a estos que no quisieron, entonces el rey los mandó y los quemó. Vemos que la segunda muerte va a ser en el lago de ¿qué? De fuego. Ahora no hay nada, pero en la segunda muerte va a haber el lago de fuego. Eso es lo que nos está relatando aquí en las bodas, lo que va a pasar en las bodas. Cuando Cristo venga por su pueblo para celebrar sus bodas, los que no quisieron ser escogidos y no se dejaron escoger, entonces van a ir a parar al lago de fuego. Esto es una lección importante si le damos el sentido correcto. Iglesia Adventista del Séptimo Día. Pero Dios nos salva de pura gracia. Porque yo no merecía ser salvo, yo no merecía la muerte, pero Dios en su misericordia me dijo, Rafael, ven, aunque tú hayas hecho lo que hayas hecho, ven, déjate escoger por mí y vive un evangelio como debe de ser. Y he querido y quiero vivirlo. Entonces vemos claramente que eso nos está diciendo el Señor en su palabra. Entonces, en la parábola que Cristo acerca del banquete de bodas, un rey organiza la boda de su hijo y envía a sus siervos. Dice, el rey envió a sus siervos, pero ellos no quisieron asistir. El rey envió a sus siervos, pero ellos hicieron caso omiso de su invitación y peor aún, echaron mano de sus siervos y los mataron. Hoy en día en la iglesia, para que el mensaje no se predique tal como debe ser, hay una cisterna, no le dan predicación, no le dan plataforma, a este no le demos cargos en la iglesia, a este no lo, porque nos daña todo, la paganería que nosotros queremos hacer aquí, entonces nos lo daña, porque él va a decir, no, esto no es así, mire, hay que irnos de acuerdo a la palabra de Dios, pero nosotros no queremos oír la palabra de Dios, queremos oír que Dios nos salva de pura gracia, y gracia, pero no tenemos que hacer nada más. Oh, Dios dice que tenemos que pues, no salva por gracia, pero que esa gracia va de acuerdo a la obediencia. O sea, Él nos saca como sacó al pueblo de Israel de Egipto y luego nos extiende su gracia. Nos dice, esto yo lo saqué del mundo, pero ahora te escribo estos mandamientos. Yo no te los voy a escribir en tablas de piedra, te los voy a escribir en tu corazón, en tu cerebro y en tu mente para que los tengas en cuenta y los obedezcas y no hagas dioses ajenos. Entonces, después de este otro episodio en el que un hombre sin traje de bodas es expulsado. Entonces vemos que el traje de bodas es el carácter ¿de quién? De Cristo. Y Cristo no cometió pecado. Ese carácter es el que nosotros tenemos que tener para ser escogidos de Dios. Entonces, mis queridos amigos y hermanos, y Cristo fue crucificado por nosotros. ¿Por qué fue crucificado Cristo? Porque nosotros pecamos. Los otros mundos no pecaron. Y los ángeles que no cayeron no pecaron. Pero los ángeles caídos están para la destrucción del fuego en la muerte segunda. El lago de fuego es para los ángeles y el diablo. Ya nosotros queremos, si nosotros como iglesia adventista queremos ir a parar allá. Pero Dios nos dice, por pura gracia, yo te salvo. Mira, yo morí por ti. Me hice clavar en una cruz. Me hice poner con las manos laceradas. Y esas señales las voy a llevar por toda la eternidad por ti. Yo morí por ti. Me clavaron en una cruz. Los pies me los traspasaron con un clavo y me daban con un martillo. Me desgarraron el cuerpo. Me envolvieron el rostro como lo peor por tus pecados. Hijo mío, mira que por pura gracia yo te salvo. Por pura gracia yo te doy todo. Morí por ti. Deja el pecado. Eso es lo que nos pide Dios. Nos pide Él.
Dios nos ama. Y dice, Cristo fue crucificado por nosotros. Dios invita a una relación de amor con Él, pero solo quiere aceptar, pero quienes aceptan la invitación disfrutarán de los resultados eternos. O sea, Dios quiere darnos esos resultados eternos. En consecuencia, como dice Mateo 22:23, 22:23 dice de la siguiente manera: aquel día vinieron a él los saduceos que dicen que no hay resurrección y le preguntaron. Entonces, 22:3. Y envió a sus siervos a llamar a los convidados a las bodas, mas estos no quisieron venir. O sea, Dios nos invita a una relación de amor con Él. Nos invita, pero no nos obliga. Dios no nos obliga. Dios invita. Dios es un Dios de ¿qué? De amor, es un caballero. Dios no obliga. El que obliga es el diablo, pero Dios no obliga a nadie. O sea, Dios va a obligar a los seres humanos a que lo adoren, pero Dios no obliga a nadie. Dios te invita. Este servidor también te invita, Iglesia Adventista. Cristo fue crucificado y lo predicamos. Y predicamos a Cristo crucificado. Pero hacemos otras cosas que no son de Cristo crucificado. Recapacitemos, Iglesia Adventista. En la iglesia de la Odisea dice el Apocalipsis que debe ser exhortada y debe ser llamada al arrepentimiento. Porque aunque queremos ser ricos y nos creemos ricos, o creemos tener toda la verdad, pero no la vivimos. Eso Dios nos invita a que vivamos la palabra. En consecuencia, poco antes de su crucifixión, Cristo se lamentó en Jerusalén, que dice Mateo 23:37. Miren lo que dice Mateo 23:37, nos dice de la siguiente manera: Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta sus polluelos debajo de las alas y no quisiste? ¿Cuántos mensajeros te ha mandado el espíritu de profecía, el don profético de Elena G. de White, que te dice a ti y a mí qué es lo que tenemos que vivir? Y más, sin embargo, después de Elena G. de White y todas estas cosas, ha levantado siervos que te han ido a decir el mensaje. ¿Y qué hacen con los mensajeros de la iglesia adventista? Lo mismo que hacían con los mensajeros en el antiguo Israel. Los meten a una cisterna, los echan, les quitan las credenciales a los pastores. ¿Cuántas veces, iglesia adventista, el Señor Jesús te ha querido juntar como la gallina junta sus polluelos? ¿Cuántas veces ha querido iglesia adventista? Pero tú no has querido. Y tú tienes que dar un mensaje, iglesia adventista. Es una lección importante, muy linda esta lección. Entonces dice aquí muy claramente la palabra del Señor. Entonces Dios dice aquí, quisieron el mismo verbo griego, dice aquí, Cristo quería reunirlos, pero ellos no quisieron. El mismo verbo griego que significa querer, telo, se utiliza tanto para referirse al deseo de Cristo de salvarlos como a la falta de disposición de ellos a ser salvos. Pero no hablemos de ellos, hablemos de nosotros. Nosotros sí queremos ser salvos. O somos como el pueblo de Israel. Yo creo que estamos igualitos al pueblo de Israel, iglesia adventista del séptimo día. Y dice, sin embargo, Cristo fue a la cruz por estas personas y por nosotros, iglesia adventista, y por todo el mundo. Pero iglesia adventista fue por nosotros. Y nosotros debemos de ser luz, no tinieblas. Y que cuando la gente venga a la iglesia, vea luz. No vea las cosas del mundo en la iglesia, porque aunque usted no lo crea, querido pastor o líder de iglesia, yo he conversado con muchas personas de la iglesia adventista que vienen de otras denominaciones y se han ido y han dicho, ¿sabe por qué? Porque allá está el mundo. Y aunque nosotros digamos, no, que es que el trigo y la cizaña permanecen, pero ¿sabe qué? Que nosotros estamos siendo obstáculos para que otros entren a la iglesia. Pastores, tenemos que darle muchas cuentas a Dios. Juntas de iglesia que se reúnen para vetar a los líderes. Este era un líder de iglesia y lo vetaron porque presentaba el mensaje y decía todo esto que estoy diciendo aquí en este canal. Y les hablaban a la iglesia adventista del séptimo día. Y a mí primeramente, porque yo tengo que dar tengo que vivir el evangelio. Tengo que vivir el evangelio.
Tengo que vivir lo que dice el Espíritu, profecía y la Biblia. Y lo quiero vivir. Entonces vemos claramente que la palabra de Dios nos dice esto acerca de nosotros. Dios mismo en Cristo pagó el precio y ha encontrado la manera de reparar la relación rota entre el cielo y la tierra. Mientras tanto, continúa otorgándonos su amor, aunque no tiene ninguna obligación más allá de su propio y libre compromiso de hacerlo. Pero Dios sigue mostrándonos ¿qué? Su amor. Dios sigue mostrándonos su amor. En Juan 10, 17 y 18 nos dice de la siguiente manera. Juan capítulo 10, versículo 17 y 18. Juan 10, 17 y 18 nos dice de la siguiente manera. Por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo la dé de mí mismo. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Entonces vemos claramente, Iglesia Adventista del Séptimo Día, que Dios quiere salvarnos. Él dio su vida por nosotros. En la cruz, la demostración máxima de amor de Dios, vemos que Cristo se entregó por nosotros por su propia voluntad e iniciativa, Iglesia Adventista, sino que Él ofreció voluntariamente, o sea, nadie le quitó la vida, sino que Él ofreció voluntariamente, siguiendo el plan de redención acordado en el cielo antes de la fundación del mundo. Iglesia Adventista, Dios se dio por nosotros, y de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Iglesia Adventista, Dios nos invita a que creamos y salgamos de Babilonia, totalmente, de nuestra mente, porque de cuerpo salimos, como salió la mujer de Lot, de Sodoma. Pero su corazón, su mente todavía estaba en Babilonia. Y entonces todas esas cosas de Babilonia las queremos traer a la iglesia. Y a los que reprenden estas cosas, entonces les dicen que son extremistas, que son fanáticos, o los que queremos dar el mensaje de reforma pro salud, extremistas, fanáticos y de todo. Pero la palabra de Dios dice, Iglesia Adventista, que Él murió por tus pecados y por los míos, y por los de todos los que van a escuchar este tema. Familiares, amigos, los invito a que se suscriban al canal. Miremos lo que sigue diciendo. Su carácter ha de ser dado a conocer sobre las tinieblas del mundo. Ha de reprender, de resplandecer la luz de gloria de su bondad, su misericordia y su verdad. ¿Y quiénes son los que debemos demostrar eso? La iglesia, su carácter, su bondad, su amor. En nosotros debemos de ser luz, no tinieblas. Dice, aquellos que esperan la venida del esposo ha de decir al pueblo, he aquí su Dios, los últimos rayos de luz, misericordia, al último mensaje de clemencia que debe darse al mundo. ¿Cuál es el último mensaje? El triple mensaje angélico. O sea, los mensajes de los tres ángeles. Tenemos que darlos, Iglesia Adventista del Séptimo Día. Mire que aquí lo está diciendo claramente la lición. ¿Y por qué no los dejamos predicar en la iglesia y por qué no los predicamos? Y decimos que no, que eso no le puede decir a la gente que vienen a la iglesia por primera vez. Hay gente que vienen de otras denominaciones y vienen a oír este mensaje. Dios los trae para que oigan este mensaje, pero queremos tratarlos como que si ellos no entienden. A veces los que no entienden son los mismos que están en la iglesia y los mismos pastores. Y los mismos son los que no entienden ese mensaje y no lo quieren predicar porque están unidos en el ecumenismo. Pero aquí nos está diciendo esta lección que debemos darle este último mensaje al mundo. De clemencia debe darse al mundo, es una revelación de su carácter de amor. El mensaje es los hijos de Dios tienen que manifestar su gloria, dando el mensaje. En su vida y carácter se revela lo que la gracia de Dios ha hecho por ellos. La luz del sol de justicia debe brillar en buenas obras, en palabras de verdad y hechos de santidad. Pero la iglesia hoy está con el mundo. ¿Por qué no hay persecución? Porque el mundo está en la iglesia. Porque no se predica el mensaje. Somos salvos por pura gracia. Porque Dios tiene misericordia de nosotros. Pero si no damos el mensaje, no vamos a poder ser salvos. Porque Dios invitó a esta iglesia a dar un mensaje.
así como invitó al pueblo de Israel a dar un mensaje al mundo, que Cristo venía por primera vez. Dios nos invitó a nosotros, a la iglesia, porque Cristo viene por segunda vez, pero viene por un pueblo celoso de buenas obras, de un carácter como el de Cristo y con unos hechos y acciones en santidad. Palabras, acciones y obras puras, así como las de Cristo. Comparte este maravilloso tema acerca de Dios ama de pura gracia, y por pura gracia Dios quiere salvarnos, Iglesia Adventista y a todo el mundo. Pero debemos cumplir nuestro deber. Que Dios los bendiga. Comparte este tema. Suscríbete al canal Adventista Sana Doctrina para que te sigan llegando estos repasos de lección de escuela sabática, para que te siga llegando el mensaje de la Iglesia Adventista del séptimo día, el verdadero mensaje. Porque como le digo, la iglesia tiene un remanente. Yo quisiera ser de ese remanente. Si tú quieres ser de ese remanente, pendiente de Canal Adventista Sana Doctrina, suscríbete al canal, dale a la campanita, comparte este mensaje. Y antes de terminar este mensaje, vamos a tener una palabra de oración. Inclinemos nuestros rostros. Suscríbete al canal. Querido y buen Padre y Rey de la Gloria que moras en lo alto de los cielos, gracias te damos por este maravilloso tema, por esta bendición que nos has dado, porque sabemos que es el Espíritu Santo el que nos ha guiado y nos has hablado en este repaso de lección de escuela sabática. Qué lindo mensaje, Padre misericordioso. Gracias por tu amor, gracias por tu misericordia, gracias por tu gracia, gracias porque por gracia somos salvos. Ayúdanos a vivir un evangelio puro, de santidad. Quita toda mundanalidad de la iglesia. Señor, clamo porque en la iglesia hay mucha mundanalidad. Y te pido, Señor, que tú que tienes el poder, porque la mayoría de las que quiere la mundanalidad, ya le hemos hablado muchas veces y de muchas maneras y miembros de la iglesia, y lo que dicen es que nosotros no entendemos la palabra, que los únicos que entienden la palabra son ellos y que ellos están verdaderamente ceñidos en la verdad y que esa es la teología de arriba. Pero tú sabes, Señor, que la teología de arriba es la que verdaderamente obedece tus mandamientos y no trae a Babilonia al mundo, a la iglesia, ni está viviendo en una mundanalidad, ni en un ecumenismo con Babilonia. Padre misericordioso, tu iglesia no es perseguida. Es perseguida por los mismos de adentro a los que queremos verdaderamente vivir una vida santa. Pero no es perseguida por afuera porque están aliados, Padre misericordioso. Te pido, Señor, que obres a través de cada tema que se predique por este canal, para que tú, Señor, llames a tu iglesia al arrepentimiento y que verdaderamente prediquemos el mensaje. Te pedimos que perdones todos nuestros pecados y faltas. No porque haya méritos en nosotros, sino los méritos santos de tu Hijo amado Cristo Jesús. Amén, amén y amén.